Queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos que a través de las redes sociales, aunque ya no en vivo, pero siempre están con nosotros. Les damos la bienvenida y esperamos que una vez más el Señor bendiga cada una de sus vidas con la palabra, y por supuesto a cada uno de los que estamos en esta reunión virtual, pues también sean todos bienvenidos. Vamos a entrar a la palabra de Dios con el tema que nos compete el día de hoy, que es el siguiente: crisis provocadas por el destiempo. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Le pedí que por favor abriera su Biblia en 1 Corintios, capítulo número 13, versículo número 11, y manténgala allí. Vamos a regresar a la lectura de la palabra del Señor. Hoy tenemos un propósito doble. Queremos que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a discernir los tiempos en nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a discernir los tiempos en nuestra vida para que lo podamos disfrutar, para que podamos disfrutar de la vida y además que podamos alcanzar todo el potencial que Dios tiene destinado para nosotros. Y además, el segundo propósito es que podamos vivir sin tanto problema. ¿A quién no le gustaría vivir con menos problemas en la vida? Pues hoy vamos a tratar de entender, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender cómo podemos hacer para que nuestra vida tenga menos complicaciones y menos problemas. ¿Alguna vez alguno de ustedes, permítame ver su mano o enviar un thumbs up, si alguno de ustedes alguna vez se ha sentido confundido en el tiempo? ¿Se ha sentido en un día miércoles como que es jueves? O un jueves como que ya es viernes. A veces piensa o se siente el sábado como el domingo. No sé en qué consiste esto. Sería muy interesante investigar por qué a veces sentimos que estamos viviendo un día cuando en realidad es otro. ¿A alguno de ustedes les ha pasado? ¿A alguno de ustedes les ha pasado que de pronto andamos viviendo el jueves y ya sentimos que es viernes? O a veces es viernes y que sentimos que ya estamos viviendo el lunes, ¿no? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Bueno, muchas gracias. Esto le pasó a una empleada que trabajaba para una compañía donde trabajaban diferente tela, una compañía donde hacían pantalones, camisas y de diferentes materiales, por supuesto. Y cada día de la semana esta compañía tenía una rutina, es decir, los lunes trabajaban los pantalones de cierto material, los martes trabajaban otro material, los miércoles trabajaban otro producto y así sucesivamente durante toda la semana. Una empleada sentía que precisamente era el día viernes, pero en realidad era el día jueves, y ella llegó y empezó a preparar su estación de trabajo y empezó a producir el producto hasta el final del día, cuando llegaron ya los encargados de recoger lo que se había producido durante el día para ponerlo en camiones y mandarlo a distribuir a las bodegas o a las diferentes tiendas. Cuando llegaron a recoger el producto, se dan cuenta que esta persona durante todo el día produjo el producto equivocado. Supongamos que era el día que debiera estar produciendo pantalones y ella, porque estuvo pensando que estaba en un día que no estaba, estuvo produciendo todo el día camisas. Y cuando llegaron a recoger el producto que debería de irse ese mismo día, se dieron cuenta que todo estaba equivocado. La persona se dio cuenta que estaba pensando, o ella sentía que era viernes, cuando en realidad era jueves solamente. Entonces le hizo perder a la compañía mucho dinero porque tenían que producir todo lo que no se produjo ese día. Tuvieron que retrasar los envíos, tuvieron que pagar más dinero para que no llegara tarde a las tiendas, a las bodegas. Y bueno, solamente por el hecho de que ella vivió un día en destiempo, hizo que la compañía perdiera muchísimo dinero.
En la vida sucede prácticamente lo mismo. La vida tiene diferentes etapas. La etapa de la niñez, la etapa de la adolescencia, la etapa de la juventud, la etapa de la juventud adulta, la etapa de la adultez o la temprana vejez y por supuesto ya la etapa de la ancianidad, ¿no? La etapa de la vejez, cuando ya estamos en los últimos días de nuestra vida. Si nosotros por alguna razón vivimos fuera de tiempo o vivimos en una etapa físicamente, pero vivimos mentalmente en otra etapa, se producen muchos problemas. Cuando nosotros vivimos en una etapa a destiempo, se producen problemas. Permítame comenzar explicándole la importancia de vivir en el tiempo correcto. Porque cuando no vivimos en el tiempo correcto o cuando vivimos en un destiempo, esto crea crisis, caos y problemas en nuestra vida. Cuando yo hablo de destiempo, me refiero a que vivimos experiencias de la vida en el tiempo equivocado. Por ejemplo, en la Biblia hay varios ejemplos que hablan de esta situación, pero vamos a mencionar dos que vienen a nuestra mente prácticamente casi instantáneamente cuando hablamos de esta situación. Todos conocemos la experiencia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un niño y ellos quisieron ayudarle a Dios, quisieron adelantarse a los hechos de Dios. Y Sara le ofreció a su sierva, a su esposo Abraham. Abraham no tardó en decidir tener intimidad con la sierva de Sara y tuvieron un hijo fuera del tiempo de Dios. No era lo que Dios tenía planeado, no era la forma en que Dios tenía planeado que ellos tuvieran su hijo. Y miren los problemas, miren los caos, las crisis que se han despertado por esta decisión de adelantarse a los tiempos de Dios. Mire lo que se provocó, todo lo que se ha provocado por el hecho de que Abraham y Sara vivieron una etapa de su vida fuera de tiempo. Quisieron adelantar la promesa de Dios, quisieron ayudar a Dios y todos los caos que ha habido desde entonces hasta el día de hoy en el Medio Oriente, entre los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. ¿Por qué? Porque cuando vivimos fuera del tiempo de Dios se crea caos. Pero en la vida también vemos ejemplos muy prácticos. Puedo pensar, por ejemplo, en una jovencita que no tiene la edad, que no tiene la experiencia, que no tiene la madurez para ser mamá, pero porque quiere tener novio a temprana edad, termina embarazada. O puedo pensar en el joven, no solamente en la señorita, sino en el joven, que no tiene la más mínima responsabilidad, no tiene el sentir de responsabilidad, la madurez de la responsabilidad, pero ya está obligado a ser padre. Entonces, ¿por qué? Porque viven fuera del tiempo. Entonces, a esto me refiero cuando decimos que vivimos fuera de tiempo. Nosotros de alguna forma tenemos que ser como los hijos de Isaacar. En Primera de Crónicas, no Corintios, en Primera de Crónicas, capítulo número 12, versículo 32, la palabra de Dios dice que los hijos de Isaacar eran 200 principales y ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que el pueblo de Israel tenía que hacer. Imagínense estas personas, estos hombres, eran tan entendidos en los tiempos que ellos guiaban al pueblo de Israel y le decía, bueno, ahora estamos en tiempo de avanzar y ahora estamos en tiempo de hacer esto y ahora es el tiempo de hacer esta otra cosa. Y ellos dirigían al pueblo de Israel porque eran entendidos en los tiempos. Porque cuando vivimos en los tiempos correctos, entonces todo nos va mejor, todo nos va bien. Hay menos problemas, porque entonces volvemos a los ejemplos de los jóvenes. Imagínense, si su vida es de 12, 13 años, están en el tiempo de la adolescencia. Hay cosas que ellos pueden disfrutar. Pero si por alguna razón quedan embarazados o quedan embarazadas, en el caso de las señoritas, pues entonces van a tener problemas, ya no van a poder estudiar con la misma facilidad, ya no van a tener trabajo o tener el mismo trabajo con la misma
facilidad, tienen que tener gastos que no deberían de tener, tienen que tener responsabilidades, van a sentir agotamiento físico, mental, moral, van a sentir el estrés de ser madre, de ser padre. O si decidieran llegar a tener un aborto para no pasar por todas estas cosas, pues sería peor porque quedarían marcadas con la mala experiencia, con el dolor que esto supone, con todo el estrés emocional, moral y hasta espiritual de haber pasado por un aborto. Así es de que todos estos problemas, todos estos caos, todas estas crisis se pueden evitar si simplemente vivimos la vida en la etapa correspondiente y disfrutamos de cada una de ellas. Pero cuando vivimos a destiempo, entonces se crean los problemas, se crean las crisis. Hoy vamos a darnos cuenta que muchos de nuestros problemas, mis estimados hermanos, que estamos viviendo hoy en el día, es a raíz de que posiblemente estamos viviendo a destiempo en las diferentes etapas de la vida. Ahora sí, hágame el favor de acompañarme a 1 de Corintios, capítulo número 13, versículo número 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, adulto, dejé lo que era de niño. Vamos a entender que nuestro desarrollo debe de ser un desarrollo integral. El desarrollo humano debe de ser un desarrollo integral para que entonces podamos vivir cada etapa en su momento, tengamos las mismas responsabilidades de cada etapa y de esta forma podamos disfrutar de la vida, ser felices y no tener tanto problema. El apóstol Pablo compara en esta parte de la Biblia el desarrollo integral de una persona con el desarrollo espiritual del creyente. Así como un niño crece físicamente, madura emocionalmente, así el creyente debe crecer, debe desarrollarse espiritualmente. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo menciona las 4 áreas de desarrollo que los especialistas en el desarrollo humano, en el desarrollo infantil, reconocen que es necesarias para que el ser humano se desarrolle integralmente y pueda disfrutar de la vida. El apóstol Pablo hace mención de estas 4 áreas del desarrollo. Si hay alguien que está estudiando o ha estudiado o su especialidad es el desarrollo infantil, se podrá dar cuenta que el apóstol Pablo hace mención de las 4 áreas de desarrollo. Por ejemplo, las 4 áreas de desarrollo son el área física, el desarrollo físico, el desarrollo lingüístico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional. Para que un niño llegue a convertirse en adulto sano e integral, tiene que desarrollarse en estas 4 áreas. Y el apóstol Pablo reconoce estas 4 áreas. Por ejemplo, en el área física, el apóstol Pablo se identificó como un niño. Dice, cuando yo era niño. Se está identificando con una etapa temprana de la vida, se está identificando con una etapa de la vida de la niñez y que con el tiempo se va a ir desarrollando hasta convertirse en un adulto. Entonces ahí vemos el área física. El área lingüística queda identificada cuando el apóstol Pablo dice hablaba como niño. Por supuesto que un niño ya no habla igual que un adulto. Y después dice no solamente que hablaba como niño, sino que además dice pensaba como niño. Este es el área cognitiva, este es el área de la mente, este es el área del desarrollo cerebral, este es el área donde la persona tiene que ir cambiando su forma de pensar. Los niños piensan de una forma, pero después tiene que cambiar su manera de pensar. Y por último dice no solamente que era niño, que pensaba como niño, que hablaba como niño, sino que además dice y juzgaba como niño. Este es el área socioemocional. Este es cuando el niño tiene la capacidad de juzgar los peligros, de analizar, tiene el área analítica desarrollada y esto es parte del desarrollo integral de una
persona. Y entonces el apóstol Pablo identifica estas 4 áreas para hablar de un desarrollo sano e integral de todas las personas. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, o me parece importante que mencionemos, que 2 de estas áreas se deben al mismo elemento, que es el tiempo. El área física y la lingüística tienen como base el elemento del tiempo. Por ejemplo, un niño de 2 años, simplemente con el tiempo va a llegar a tener 3 años y su cuerpo va a ir creciendo. Cuando llegue a los 4 años, su cuerpo se desarrollará. Cuando llegue a los 5 años, pues su cuerpo va a ir desarrollándose, y conforme vaya desarrollándose va a ir hablando cada vez más claro. Recuerdo ustedes que tienen hijos también, y es muy conocido que los niños cuando empiezan a hablar no se les entiende mucho. Solamente las mamás son capaces de entender lo que dicen los niños. Pero cuando alguien escucha a un niño que no es su propio hijo hablar en sus primeras etapas, no le entiende absolutamente nada. Pero conforme el tiempo va pasando, su lenguaje, su forma de hablar se va perfeccionando, se va haciendo más entendible hasta que llega a cumplir la edad donde habla claramente. Sin embargo, las otras 2 áreas poco y nada tienen que ver con el tiempo. Ya no, el tiempo no tiene la misma influencia. Me refiero a las etapas del desarrollo cognitivo y el desarrollo socioemocional. Aquí ya entran muchos otros elementos para que una persona se desarrolle sanamente. Ya entra, por ejemplo, el estilo de crianza que los padres tienen para con los hijos. Si son padres permisivos, si los dejan hacer lo que ellos quieren, entonces ya los niños van a tener una formación. Si son padres estrictos, si son padres que tienen un estilo de crianza especial, que son democráticos, que todo tienen que pedirle permiso a los niños, o tal vez no permiso, pero que los niños estén de acuerdo. ¿Quieres comer esto? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Y son tipo de padres que llevan a cabo el estilo de crianza democrático. Entonces aquí ya tiene que formar parte en el desarrollo socioemocional el estilo de crianza. Tiene mucho que ver el medio ambiente donde se desarrolla. Si el medio ambiente hay violencia, entonces los niños se desarrollarán de una forma. Si el medio ambiente es de pobreza extrema, pues entonces los niños se desarrollarán de cierta forma. Si el medio ambiente es un medio ambiente donde el niño tiene los recursos y el apoyo de los padres para el aprendizaje, le leen, le cantan, pues entonces el niño se desarrollará de cierta forma. Y tiene que ver también mucho la herencia genética. Aquí para el desarrollo mental, para el desarrollo socioemocional, tiene que ver la herencia genética. Entonces, en estas 2 áreas del desarrollo, del área cognitiva y el área socioemocional, el tiempo tiene poco y nada que ver. Entonces, por ejemplo, en Lucas capítulo número 2, versículo 52, vemos a una persona con un desarrollo integral, con un desarrollo físico y un desarrollo emocional y mental saludable. Y por supuesto que hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice, y Jesús crecía físicamente, crecía en sabiduría, cognitivamente, crecía en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Esto es un desarrollo integral. No solamente creció en físico, sino que creció en su forma de pensar, creció en su forma de juzgar, creció en gracia para con Dios, para la forma de relacionarse con Dios y en la forma de relacionarse con los hombres. Todas estas son las áreas de una persona que se desarrolla saludablemente. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas no se desarrollan integralmente? ¿Qué sucede cuando la persona crece solamente físicamente y pasan 20, 30, 40 años, pero no desarrolla su capacidad mental, no desarrolla su desarrollo cognitivo, valga la redundancia? Imagínese a un hombre de 40 años, de 45, de 50 años, pensando como uno de 18.
de 25, porque cree que tiene toda la vida por delante, no tiene la responsabilidad de un trabajo serio, no tiene la responsabilidad, no siente la urgencia de establecerse, de establecer una familia, porque cree que todavía es joven, que tiene el derecho a divertirse, porque no ha madurado en su mentalidad, todavía no juzga la vida, todavía no analiza la vida conforme a la etapa de su edad. Es una persona de 30, 40, 50 años pensando como una de 18 o de 25. ¿Cómo será la vida de esta persona? ¿Cómo será su conducta? Entonces, este es el problema que está enfrentando la iglesia de Corintios. Porque para el tiempo que ellos tenían de conocer al Señor Jesucristo, ellos deberían de ya haber entendido muchas cosas. Pero la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas de inmadurez. Estaban viviendo a destiempo. Ya había pasado mucho tiempo que conocían del Señor, pero su desarrollo espiritual no se había llevado a cabo. Eran personas inmaduras, eran personas que estaban enanas espiritualmente, por así decirlo. Entonces, este precisamente es el problema al que se refiere el apóstol Pablo cuando habla a los corintios y les dice: hermanos, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero ya cuando fui adulto, dejé todas las cosas de niño. Porque el apóstol Pablo está haciendo referencia a la inmadurez de los corintios. Ya lo había hecho con anterioridad en el capítulo número 3 de Primera de Corintios, en los versículos 2 y 4 dice: os di a beber leche y no alimento sólido, porque no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. En efecto, habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Aquí el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios: están viviendo fuera de tiempo. Para el tiempo que ustedes tienen en el Señor, debieran de ser capaces ya de comer carne espiritual. Debieran de ser capaces de analizar, de juzgar su desarrollo espiritual. Les debiera de dar la capacidad de darse cuenta que entre los hermanos no debe de haber pleitos, no debe de haber contiendas, y si las hay es porque son niños espirituales. Su tiempo en el Señor debieran de ser ya adultos, pero en su desarrollo espiritual son niños, y esto los hace ser carnales. Y después, en el capítulo 14, versículo 20, les repite el problema de la inmadurez que hay entre los corintios. Les dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Pero no solamente el apóstol Pablo hacia los corintios reconoce este problema, porque no era un problema exclusivo de la iglesia de los corintios, es un problema de los cristianos en general. Vamos aún más allá. Es un problema de la humanidad en general. Muchos, espiritualmente hablando, dentro de la cristiandad, no tenemos el desarrollo espiritual que debiéramos de tener para el tiempo que tenemos en el Señor. Pero también en la vida secular, en la vida diaria, muchos no han desarrollado su capacidad cognitiva ni su capacidad socioemocional de acuerdo a la edad que tienen. Y el apóstol Pedro y el autor de los Hebreos hacen mención de este problema. Por ejemplo, el apóstol Pedro en el capítulo número 2, versículo 2, les habla a los creyentes y les dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella pueden crecer para la salvación. El apóstol Pedro también reconoce que necesitamos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, para que crezcamos espiritualmente. El autor de los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 12 dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. El autor de los Hebreos reconoce que los creyentes tienen el suficiente tiempo dentro del Evangelio como para que debieran de ser ya maestros. Dice: pero no lo son,
y tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí una vez más vemos que el autor de los Hebreos reconoce la inmadurez espiritual que hay dentro de la cristiandad. Bueno, hasta hoy hemos establecido dos cosas muy importantes. Hemos establecido que el desarrollo tanto físico como espiritual debe de ser integral. Es decir, debemos de crecer, debemos de madurar y debemos de desarrollarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y la otra cosa que hemos establecido, que nos va a servir para lo que viene, es que hemos reconocido que el no desarrollarnos en todas las áreas o en alguna de las áreas que debemos desarrollarnos, nos va a llevar a vivir etapas de la vida a destiempo. Y esto, con toda seguridad, nos hará tener crisis y problemas en la vida. Hoy quiero que nosotros seamos capaces de analizar, de meditar y de reconocer los tiempos en los que debemos nosotros vivir, que discernamos los tiempos para ver si que nuestra vida física, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, veamos qué edad tenemos y analicemos si nuestra edad física está de acuerdo a la edad mental y a la edad emocional, para ver si no es que los problemas que estamos teniendo hoy mismo en nuestra vida son debido a esto. Vamos a ver si es que estamos viviendo a destiempo, es decir, vamos a ver si es que somos adultos en el físico, en la mente y en la capacidad analítica, a ver si podemos juzgar, pensar y actuar como la edad que tenemos, o si es que estamos inmaduros física, moral, mental o espiritualmente. Para esto vamos a tener dos opciones. Primero, pudiéramos hacer una sesión de consejería individual y sentarme con cada uno de ustedes, analizarle su comportamiento, su forma de pensar, su edad, sus problemas, y entonces determinar si alguno de ustedes está fuera de tiempo, si está viviendo a destiempo una etapa de la vida. Pero como eso es imposible, como eso no lo podemos hacer en tan poco tiempo, pues vamos a optar por otra solución. Y esta es que yo les voy a dar algunos ejemplos y ustedes van a poderse identificar con alguno de estos ejemplos, o el ejemplo puede ser que les active, que les ayude a percibir una situación que ustedes mismos estén viviendo en su propia vida. Entonces, quiero darle algunos ejemplos de personas que viven fuera de tiempo, personas que están experimentando, que están viviendo una etapa de la vida, pero con un desarrollo moral, mental, que no está de acuerdo a su edad. ¿Les parece? Entonces, pongan atención a los ejemplos, ayúdenme con ellos, use su imaginación y piense, y discernimiento. Use su discernimiento y tal vez dése cuenta que tal vez es uno de los casos de sus propias vidas. Vamos a comenzar desde la etapa temprana, a lo que siempre hemos reconocido como la niñez. Y quiero nombrar a este problema, a esta crisis, las crisis de los niños adultos. Estos son los niños, hermanos, a los que los papás los tienen acostumbrados a estar en medio de pláticas de adultos, incluso participan de las pláticas entre los adultos y están siempre entre los adultos. Los niños a los que les dice el papá o la mamá, vayan a jugar, y no, los niños quieren estar ahí donde están siempre platicando los adultos. Ahora, esto puede ser una crisis porque el niño
un problema porque el niño no tiene la edad para escuchar todo tipo de tema. Hemos tenido problemas con familias en los años anteriores, años pasados, porque han tenido hijos que los han escuchado hablar de todo tipo de tema. Hablan delante de los hijos de los temas de la casa, de la economía, de las necesidades, y entonces los hijos no duermen porque han oído a los papás que no les alcanza el dinero, les trae estrés a los niños, y son estrés, son situaciones, son problemas que los niños no están preparados para sobrellevar. Entonces son niños que están viviendo una etapa fuera de tiempo. Y la crisis tal vez no es un problema, no es una crisis muy visible o muy grande, pero sí hay crisis en el cuerpo, en la vida del niño. Sí hay estrés experimentando en la vida del niño que no debiera de estarlo, no está preparado para sobrellevar el estrés. Y físicamente está comprobado, mis hermanos, que el estrés infantil estorba el desarrollo precisamente cognitivo, el desarrollo lingüístico y el desarrollo socioemocional. Si bien es cierto, el niño va a seguir creciendo con toda normalidad, pero puede tener problemas de aprendizaje, puede tener problemas para hablar, puede tener problemas para juzgar, para analizar las situaciones debido a que sus neuronas sufrieron por mucho estrés que físicamente no están preparados para llevar. Entonces, a estos niños que se les permite ser parte de una vida adulta, se les expone, se les somete a este tipo de estrés y se les hace vivir en destiempo. Los niños tienen que ser niños, tienen que correr, tienen que ensuciarse, tienen que golpearse, tienen que ser niños, tienen que disfrutar de su niñez, que no tienen por qué estar sufriendo el estrés que puede haber en la casa. Ahora, puede también haber problemas porque puede alguien llegar y decirle al niño: no quiero que estés aquí porque necesito hablar con tu papá, con tu mamá, y no les va a aparecer a los padres. Y se puede dar un problema entre hermanos y decir: hermano, no le hable así a mi hijo, no le hable así a mi hija, simplemente porque están expuestos a que esto suceda, y esto se puede crear un problema entre hermanos. Los niños es otra posibilidad, que crezcan con resentimiento hacia algunas personas. Porque imagínese usted que yo estoy aquí en la mesa de mi casa con mi esposa y está mi niña de 3, 4, 5, 6 años, 7 años, que no tiene por qué estar entre la plática de adultos, pero yo estoy hablando de problemas familiares de otras personas. Y digo: es que ¿sabes qué? El hermano Juanito le dijo a la hermana Juanita que le iba a pegar si no la obedecía, y entonces la hermana me llamó asustada, llamó a la policía, se hizo un problema. ¿Usted qué cree que va a sentir, que va a pensar esa niña o ese niño cuando vea al hermano Juanito? Le va a tener resentimiento, le va a tener miedo, le va a estorbar para relacionarse con él. Entonces, crea enemistades entre los niños, y esto sucede también entre los adolescentes, entre los jóvenes. Por eso nosotros los padres somos responsables de asegurarnos de que nuestros hijos disfruten su niñez, que no estén viviendo fuera de tiempo. Ellos son niños, tienen que pensar como niños, tienen que jugar como niños, tienen que correr como niños, tienen que hablar como niños. Nosotros tenemos que pensar como adultos, actuar como adultos. Ellos no tienen por qué estar expuestos a este tipo de situaciones. Entonces, eso es un ejemplo. Los niños adultos, cuando están involucrados en muchas cosas que no debieran de estar. Otra situación u otro ejemplo es cuando los niños que tienen 10, 12, 13 años ya quieren tener novio. Ya quieren tener las experiencias de besar, de andar de la mano, de andar paseando solos, de andar en el carro del novio. Ni siquiera tienen carro, ni siquiera tienen responsabilidades en los hogares, ni siquiera lavan su propia ropa, ni siquiera se cepillan bien los dientes. Pero ya quieren experimentar una etapa de la vida que está destinada para la juventud, para la temprana adultez, para los 18, 20, 22, 23, 25 años. ¿Qué tiene una niña, un niño de 13, 14 años que hacer con novio? No tiene ni siquiera dinero. Después tiene que estar pidiendo a los padres: dame dinero para ir al cine, dame dinero, porque no tiene la responsabilidad, no tiene el sentir de responsabilidad, no tiene los recursos para tener novio.
Entonces, por eso es de que esto se puede crear una crisis en la vida porque se está viviendo fuera del tiempo. Los muchachos que tienen novio, los jóvenes que tienen novio, los niños prácticamente que tienen novio, que los padres les permiten tener novio a los 15, 16 años, son expuestos a la tentación constantemente. Si los que somos adultos, hermanos, si estamos ya comprometidos para casarnos, cuando estamos con nuestra pareja, estamos expuestos a la tentación. Imagínense un niño. Un niño se les hace fácil. Por eso es de que ahora tenemos multitud de niñas embarazadas, multitud de adolescentes siendo madres, multitudes de adolescentes siendo padres, porque no tienen la capacidad de analizar, no tienen la capacidad de pensar en el futuro. No tienen esa parte de la corteza frontal bien desarrollada. Ellos piensan simplemente con la amígdala, se dejan llevar por sus emociones, por sus pensamientos y no tienen la capacidad de juzgar, de criticar, de analizar la situación como debiera de ser analizada para pensar en las consecuencias. Entonces un niño de 10, 13 años que quiere vivir fuera de tiempo se expone a tener muchos problemas en su vida, a tener muchas crisis más adelante. Después va a tener experiencias negativas porque resulta que al niño o a la niña que ya tenía novio de 13, 15 años, 16 años, 17 años, que están todavía en la high school, le gusta a otra persona, pues no le va a ser difícil romper su relación. Y después ahí van a estar ya con su corazoncito destruido, roto, con malas experiencias. ¿Y para qué? ¿Para qué exponerse a esas situaciones? Cuando después en la vida vendrá la etapa de tener novio. Pero cuando los niños quieren ser adultos, se exponen a estas situaciones. Por eso nuestra responsabilidad como padres es evitar estas crisis que son provocadas por el destiempo. Otra situación, otro ejemplo que se da entre los jóvenes, entre los niños, y esto es culpa mucho de nosotros los padres, es que los exponemos a una etapa fuera de tiempo cuando los hacemos responsables de nuestras responsabilidades. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hijos, hay familias que tienen muchos hijos, y los padres hacen responsable al mayor de todos sus hermanos. Y cuando el mayor, hermanos, tiene 13, 14 años, pues no es justo, y aunque tenga 15, 16, 17 años, no es justo que nuestros hijos sean responsables de nuestros hijos, porque los estamos haciendo vivir, los estamos haciendo madres, los estamos haciendo padres, cuando debieran estar disfrutando de su juventud, cuando debieran estar disfrutando de otras cosas en la etapa de la vida en que ellos se encuentran. Nosotros no podemos exponer a nuestros hijos porque esto crea problemas, esto crea muchos problemas entre hermanos, porque los hermanos nunca van a ver a sus hermanos mayores como ven a papá y mamá, y cuando encargamos a nuestros hijos de nuestros hijos, hay mucho conflicto entre ellos. Yo he conocido familias que incluso han dejado de hablarse los hermanos, se han peleado de por vida porque se aborrecieron, porque uno siempre estaba encima del otro, porque era encargado del otro. Llega el momento en que se hartan de unos de otros, y esto no debe de ser así, pero es un peligro cuando nosotros exponemos a nuestros hijos a que vivan una etapa de la vida que no les corresponde, que está fuera de tiempo. Entonces yo no sé si usted está entendiendo, me está captando la idea de que vivir fuera de tiempo, al destiempo, alguna etapa de nuestra vida, crea muchos problemas, crea muchas situaciones que son difíciles en la vida. Vamos a otro ejemplo, cuando ahora no son niños adultos, sino son adultos niños. Cuando ya las personas somos adultas, pero no hemos desarrollado nuestra capacidad mental, no hemos desarrollado nuestra capacidad socioemocional y no nos podemos relacionar bien con las personas. Puede pensar usted en una persona que se ha casado, tiene ya 4, 5, 10, 15 años de casado, pero sigue pensando como soltero, porque no ha madurado su forma de pensar, porque no ha desarrollado su mente, su
área cognitiva, su área socioemocional, y sigue pensando como soltero. Sigue creyendo que todo se trata de él. Está en la sala viendo televisión y a él no le interesa si los niños están peleando, si el refrigerador está vacío, si el carro está sucio, si el pasto está creciendo allá afuera. No le interesa si la esposa tiene necesidades. Él quiere estar pensando en sí mismo, quiere ver su partido de fútbol, quiere ver su película, quiere que le hagan de comer, quiere que lo atiendan, porque está pensando en sí mismo. No está pensando que ya es parte de un matrimonio, no está pensando que ya es un papá, no está pensando como esposo ni como padre, no está tomando iniciativa para ayudar a su esposa en los quehaceres de la casa, no está pensando en el cuidado general de la casa, en el mantenimiento de la casa. Hay focos fundidos, hay ventanas rotas, hay cosas basura por todos lados, pero no tiene la responsabilidad, no siente, sí tiene la responsabilidad, pero no siente la responsabilidad porque sigue pensando como soltero. Él sigue tratando y pensando solamente en su diversión. Sigue simplemente pensando en lo que a él le gusta, lo que a ella le gusta, porque esto se da en los dos géneros, tanto en hombres como en mujeres. Y esto se crean problemas y se crean muchas crisis en el matrimonio porque no estamos pensando en la etapa en la que estamos viviendo. Estamos casados, somos padres, pero seguimos pensando o actuando como solteros. Estas personas por lo regular terminarán viviendo con sus padres. ¿Por qué? Porque se casaron sin estar preparados financieramente. Vivirán con sus padres. ¿Por qué? Porque están todavía muy arraigados con sus padres, no se han independizado, como dice la palabra de Dios, mas dejará a su padre y a su madre y se unirá y los dos serán una sola carne. No están preparados para eso porque no se han desarrollado, no están preparados para el matrimonio y esto les va a crear muchos problemas porque no están pensando de acuerdo a la etapa en la que están viviendo. Esto los va a exponer a problemas con sus suegros, con sus yernos, con sus nueras. Va a haber problemas en la casa porque no estaban preparados, porque no están pensando. Entonces, estos son los adultos niños, aquellos que estamos ya en una etapa adulta de la vida, estamos en el matrimonio, pero seguimos pensando como solteros. Estamos en la etapa de padres, ¿no? Cuando nosotros ya somos padres y tenemos hijos, por supuesto, si no, no fuéramos padres, y seguimos pensando en nuestras propias metas, en nuestra propia vida, en nuestra propia comodidad, ¿no? Que queremos que alguien siempre nos esté cuidando a nuestros hijos porque queremos ir a la fiesta, queremos ir al baile, queremos ir para aquí, para allá, porque estamos pensando como jóvenes, como solteros, pero ya tenemos responsabilidades, ya tenemos a nuestros hijos, ya tenemos a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra esposa. Entonces necesitamos vivir la vida conforme a la etapa a la que nos estamos exponiendo, conforme a la etapa que estamos viviendo. No podemos ser padres, no podemos ser madres y solo pensar en nosotros. Es que ya tenemos familia, ya tenemos que pensar más en nuestros hijos porque esa es la etapa en la que estamos viviendo. Si no estábamos preparados para ser padres, pues ni modo. Ahora ya lo somos, ahora ya tenemos que dejar de pensar en nosotros. No, es que yo quiero comprarme el carro nuevo y es que quiero comprarme la casa más grande. Bueno, si se puede, adelante, pero si no se puede, no podemos exponer a nuestros hijos o el futuro de nuestros hijos por querer lograr nuestras metas, nuestros anhelos, porque ya tenemos que pensar en nuestros hijos. Esto se da en muchas familias, hermanos, y entonces tenemos hijos que crecen dentro de nuestra casa, pero no los hemos preparado para la vida. No los hemos preparado para el trabajo, no los hemos preparado moralmente para independizarse de nosotros. Y entonces tenemos hijos inmaduros, hijos que siempre van a depender de nosotros, hijos que aunque estén casados, van a buscar la aprobación de los padres para hacer las cosas dentro de su matrimonio. Y eso les va a crear problemas, porque al marido
No le va a gustar que la esposa siga pidiéndole permiso al padre para hacer las cosas. No le va a gustar a la esposa que el marido tenga que ir todavía con mamá por consejo para ver cómo hace las cosas, porque ya tienen que vivir dentro de la etapa en la que se encuentran. Los padres que somos ya casados y tenemos hijos, pues tenemos que dedicarnos a preparar a nuestros hijos. Vendrá el día que es el último ejemplo. Entraremos al nido vacío. El nido vacío es cuando nosotros ya nos vamos a quedar solos, cuando nuestros hijos crecen y se van a la universidad, crecen y se casan y nos quedamos solos en casa. Bueno, esa es otra etapa de la vida para la que tenemos que prepararnos. Tenemos que disfrutar. Volveremos a estar solos y entonces podemos retomar nuestros anhelos de viajar, de construir, de comprar, de vivir la vida. Y nos dedicaremos a ser abuelos y a disfrutar esa etapa de la vida. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, si es que estamos viviendo una etapa de la vida con una mentalidad de otra etapa de la vida. O puede ser que estemos viviendo una etapa de la vida con una moralidad de otra etapa de la vida. Hay ancianos, hay padres que están a punto de quedarse solos y yo me incluyo entre ellos. Dentro de 4 o 5 años mis hijas ya posiblemente no estarán con nosotros porque tal vez una se estará casando y la otra estará en la universidad. Y nosotros, yo y Rosy, o Rosy y yo mejor dicho, estamos ya trabajando en la planeación para esa etapa de la vida. Estamos aprendiendo a disfrutarnos, a disfrutar nuestra soledad. Estamos aprendiendo a ser amigos de nuestra misma edad que van a pasar por lo mismo para no enfrentar esas situaciones y esa etapa de la vida solos. Estamos ya planeando para eso, porque estas crisis, hermanos, que se provocan por las etapas de la vida vividas a destiempo, se pueden evitar. Y ese es el propósito de hablar de esto, para que nosotros maduremos y evitemos las situaciones. Recuerde que el propósito de la exposición de esta tarde es que el Espíritu Santo nos ayudara a discernir los tiempos, las etapas que estamos viviendo, para que entonces podamos evitar crisis, podamos superar las crisis. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, hermanos. La vida Dios nos la ha dado para que la disfrutemos. El apóstol Pablo habla a los corintios sobre su inmadurez espiritual y les dice que cuando era niño, usa el ejemplo del desarrollo físico, desarrollo humano, para ejemplificar, para señalar el desarrollo que debe de haber espiritualmente. Y les dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, cuando fui adulto, entré a otra etapa de la vida, entonces actué, pensé, hablé, juzgué como hombre. Y eso es la clave del éxito ministerial del apóstol Pablo. Eso es la clave del éxito de la vida, que nosotros podamos disfrutar de la vida. Si nosotros no estamos disfrutando de la vida plena que el Señor Jesucristo nos vino a traer, es porque tal vez estamos viviendo a destiempo. Es porque tal vez estamos viviendo fuera de tiempo. Estamos en una etapa de la vida, pero estamos actuando o pensando como que no estuviéramos en otra etapa de la vida. Y Dios quiere que disfrutemos. Dice la Biblia, hermanos, que Dios quiere que disfrutemos. Y nosotros tenemos que disfrutar, tenemos que ser hombres y mujeres felices, jóvenes felices, adolescentes felices, niños felices, cada quien en su etapa viviendo conforme a esa etapa. Y eso nos va a dar la felicidad, nos va a evitar muchos problemas. Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Versículos 11 al 13 de Eclesiastés dice, Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. La niñez tiene que ser hermosa. La adolescencia tiene que ser hermosa. La juventud tiene que disfrutarse, tener amigos, rodearse de amigos, de buenas influencias, salir a pasear, disfrutar de la vida, pero
en su tiempo, con sus responsabilidades, con sus límites, con su madurez, con su moral, con su espiritualidad, desarrollándose en esa etapa. Dice, y Él ha puesto la eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada para el hombre mejor que alegrarse en su vida. El predicador, el rey Salomón, escribe y dice, sé que para el hombre no hay cosa mejor que alegrarse en su vida. Y también es don de Dios que todo hombre coma, bebe y goce de todos los beneficios de su trabajo. Primera de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a uno de sus discípulos más cercanos, si no es que el más cercano, y le dice en su primera carta, en el capítulo 6, versículo 17, dice, dile a todos los ricos de este mundo que no sean altivos y que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, que pongan su esperanza en Dios. ¿Por qué? Dice, porque Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Aquí la pregunta final sería, ¿estamos disfrutando de nuestra vida? ¿Estamos disfrutando de la etapa de la vida en la que nos encontramos? Si somos esposos, ¿estamos disfrutando nuestro matrimonio? Si somos padres, ¿estamos disfrutando nuestra paternidad? ¿Estamos disfrutando de nuestros hijos? ¿Nuestros hijos los estamos permitiendo que disfruten su etapa sin hacerlos vivir responsabilidades que no les corresponden? Entonces, hermanos, yo espero en Dios que hayamos logrado el propósito de esta predicación, que el Espíritu Santo nos haya hecho entender que cada etapa de nuestra vida tenemos que disfrutarla, tenemos que vivirla como cristianos y que tenemos que madurar mentalmente, tenemos que madurar emocionalmente para que podamos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Así es de que yo le invito en el nombre de Cristo Jesús que ahí en su lugar incline su rostro y oremos a Dios pidiéndole de su ayuda, de su socorro, para que nuestra vida podamos enfrentarla de la forma que Él quiere que la vivamos. Amén.